En un video anterior dimos algunos conceptos que refuerzan la idea de que la Biblia cristiana es un libro tomado de libros mucho más antiguos por el pueblo judío. Se cree que fue tomado del libro de Enoch y de alguna bibliografía caldea, egipcia e hindú. Igualmente, se demostró cómo todas las partes de la Biblia son simbólicas. En este nuevo video vamos a dar algunas nuevas ideas sobre ese mismo tema, tomadas de un libro que se llama El Nuevo Pensamiento, de una escritora metafísica venezolana, quizás la mejor metafísica que ha dado Latinoamérica, que se llama la señora Connie Méndez. Esta señora dice lo siguiente en un artículo titulado Pequeño método para comprender la Biblia. Ella dice, entre otras cosas, lo siguiente. Dice, la Biblia es el libro más monumental y más discutido de cuantos se han escrito sobre la tierra. Dice, la Biblia y también el Sagrado Corán, los Sagrados Vedas y la mayoría de los libros que no son sagrados pero que son simbólicos, son sin duda alguna libros misteriosos. Por eso es que ejercen tal atracción y han ejercido la misma atracción a través de todos los siglos y de todas las edades. Todo el que ojea o encuentra algo que lo intriga, o algo consolador, algo alarmante, algo interesante, o algo de sí mismo. Y es que en estos libros, parecidos a la Biblia, en todos los libros sagrados, están expuestas no solamente la poesía, la novela, la historieta, el relato detectivesco, el drama, la verdad, la mentira, el buen y el mal ejemplo, lo sublime, los crímenes, el cielo, el infierno, y en fin de cuentas, el desconsuelo de no comprender su propósito, ya que la gente se queda confundida cuando trata de entenderlo aplicando la lectura literal. Por eso hay que aplicar todas las claves para entender los símbolos de todos estos libros. Eso es el verdadero ecumenismo. Así que el lector cierra los libros, los pone a un lado y no los vuelve a abrir. Pero si algún día la vuelve a ojear y le ocurrió lo que acabo de esbozar, me atrevo a asegurar que si se tropieza con este pequeño método para ayudar a comprenderla, adquiere esos libros inmediatamente. Tal es la fuerza que ellos despiden, pues la Biblia y los libros simbólicos, incluidos en esa lista de libros simbólicos, también el Quijote, algunos libros de Shakespeare, algunos cuentos infantiles, etcétera, etcétera. Así que se entiende que estos libros son una vorágine de poderosísimas vibraciones y no hay por qué creerlo, simplemente lo importante es comprobarlo. Primero y principal, los libros simbólicos como la Biblia no son una historia del pueblo hebreo, ni siquiera de las culturas que los produjeron. Es cierto que tiene algunas partes que son históricas y que pueden ser comprobables, pero aunque tenga partes históricas, indudablemente, pero se debe saber que nadie jamás ha logrado concordar todos los relatos históricos de estos libros con los verdaderos datos históricos que se conocen. Así que la verdad es que todos estos libros simbólicos, como la Biblia, como el Sagrado Corán, como el Sagrado Vedas, etcétera, son un recuento de todos los estados de conciencia por los cuales pasan o pueden pasar los seres humanos en su evolución física, emocional, intelectual, espiritual, etcétera, etcétera. Es pues la evolución del alma, presentada en una serie de estampas e imágenes gráficas que se denominan parábolas. Pues sabemos que la parábola tiene la ventaja de no cambiar jamás el sentido de su relato, así que el cuento original, por más que lo aseguren o que le agreguen, que le quiten, siempre conserva una verdadera estructura que puede leerse con muchas claves diferentes. Por otra parte, vemos que el idioma hebreo, cuando nos remitimos a la Biblia, en este idioma cada palabra es un compuesto de una variedad de ideas o de significados.
Por lo tanto, lo que una palabra señala se comprende por la situación que lo rodea. Por ejemplo, la palabra hebrea yom puede significar día, calor, etapa o tiempo o periodo de tiempo o edad. Así que el calor se considera propio del día. La noche es del frescor. De manera que cuando se dijo en hebreo que Dios creó el mundo en 7 días, lo más apropiado es tomar periodos de tiempo como traducción lógica y expresarlo. Así que esos días simbolizan etapas. Así que Dios creó la tierra en 7 etapas. Y esta es una lectura de esa frase aplicando la clave metafísica. Ahora, los 5 libros del Pentateuco, de los cuales el Génesis es el primero, siempre han sido acreditados a Moisés, pero parece dudoso que él sea el autor, en cuanto a que en las leyendas y jeroglíficos del antiguo Egipto y de algunas otras culturas, como la Caldea y de otras naciones, aparecen relatos casi idénticos a los del Génesis. Así que parece pues que Moisés no solo lo que hizo fue editar las leyendas de las edades y compilar con ellas una historia alegórica de la creación. Esto no le quita validez, no le quita grandeza a ningún libro, pues es válido tomar de otras culturas las verdades que ellos han tenido como ciertas o como reveladas. El hombre está constantemente buscando conocer el origen del universo y de sí mismo, pero toda su búsqueda ha sido de naturaleza científica y en un plano material. Así que por regla general se le atribuye el comienzo de la materia a los átomos y a las células, pero mucho ha perdido su captación, ya que la acción de estos es invisible a los ojos físicos. Ahora vamos a empezar a buscar el origen de todas las cosas científicamente en el reino mental. En la nueva era de Acuario hay una nueva forma de leer estos libros. Así que decimos científicamente porque los descubrimientos que se están haciendo de la mente y sus potencialidades pueden ser comprobados por la aplicación de las leyes metafísicas que describen algunas de las cualidades de Dios. Todo el mundo sabe que Dios tiene 7 cualidades, que son amor, vida, inteligencia, verdad, principio, espíritu y unidad. Estas cualidades se entienden por sí mismas, excepto por la cualidad del principio, que no es otra cosa que aquello que no puede ser cambiado y que representa las leyes de la vida. Esas leyes, resumiendo, son la ley del mentalismo, la ley de la correspondencia, la ley de la vibración, de la polaridad, del ritmo, la ley de causa y efecto y la ley de la generación o principio de la generación. Así que la Biblia no intenta enseñar historias ni biografías. Y prueba de ello es que como historia adolece de infinidad de lagunas, que son insalvables para el intelecto actual, y que sus biografías no contienen ninguna vida con rasgos suficientemente trazados como para encajar cronológicamente. Pero eso no importa. Ella es una gran clase de psicología, es un gran compendio de ciencia y de filosofía. Es el mayor compendio de metafísica jamás escrito. La Biblia pues es un resumen y es donde desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en su significado interior o espiritual, es un archivo de las experiencias y del desarrollo de la vida humana y del ser humano en su totalidad. Así que al abrir nuevos caminos de pensamiento, inspirará mayor comprensión e interés en el estudio de las Sagradas Escrituras y ayudará a todo el que las busque a resolver los problemas de su vida. No se intenta aquí dar la impresión de que el lector encontrará todo, desde el principio al fin, toda la simbología bíblica, ni de las bases, ni de las fases de la verdad que puedan desarrollarse en ellos. Muchas de las interpretaciones son sugeridas, no terminantes. Por ejemplo, las escrituras encubren el significado metafísico con nombres de pueblos, nombres de ríos, nombres de mares. Esos nombres están encriptados y lo que significan
el nombre de cada persona o de cada cosa en las escrituras, ya vimos que tiene un significado interior, simbólico. Por ejemplo, digamos que el pueblo de Belén, donde nació Jesús, significa casa del pan. Indica con la clave fisiológica el plexo nervioso de la boca del estómago. Eso simboliza a través del cual la sustancia universal se une a los productos químicos del metabolismo corporal, ya refinados y espiritualizados. Y es en este centro que son generados gradualmente los elementos que irán a formar el cuerpo espiritual del hombre Cristo. Jesús nació en Belén de Judea. Así que ya vimos que todo es mente, todas las formas materiales representan, como quien dice, relatos y retratos de ideas. Al estudiar un retrato, por ejemplo, adquirimos un concepto de la idea que éste representa. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad, que es mundialmente conocida, muestra a la diosa iluminando al mundo. Es el retrato de una idea que todo el mundo comprende, o sea, representa la majestad de la libertad humana. Y asimismo los relatos hebreos son ideas representadas gráficamente, simbólicamente, y hay que usar las claves para decodificar esos símbolos. Las claves están en YouTube y en muchísima literatura metafísica. Así que el cielo, por ejemplo, es representación de ideas espirituales. La tierra significa pensamientos materiales y manifestación del mundo exterior. La luz es símbolo de la comprensión, del entendimiento, de la inteligencia. Así, el producto del primer día de la creación está archivado en el Génesis y simbolizado como cielo, tierra y luz. El firmamento, por su parte, en el medio de las aguas, representa la fe, porque las aguas representan las variables condiciones del diario vivir, que cambian y van y vienen como el agua, que es la base de nuestra evolución. Así que cuando utilizamos la fe, separamos de lo que está arriba, que es lo espiritual, de lo que está abajo, que es lo material, y el resultado, todo es armonía o cielo. De esta forma aplicamos las leyes de la atracción y la correspondencia.